Te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Isaías 3, verso 1 en adelante, tiene como tema juicio contra Judá. Y nos dice la palabra del Señor: el Señor de los ejércitos celestiales, les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían, hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua. Todos sus héroes y soldados, jueces y profetas, adivinos y ancianos, oficiales militares y altos funcionarios, consejeros hábiles, hechiceros y astrólogos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela dónde su iglesia puso su corazón. La razón por la cual Dios nos dice a través de esta porción de la palabra todo lo que le va a quitar a su iglesia. La razón por la cual Dios le dice a Judá y a Jerusalén: el Señor te quitará todo aquello en lo que tú confías, es porque la iglesia de Dios hizo ídolos del ministerio que Dios le entregó. Del ministerio que Dios le entregó. Unos hicieron ídolos del hombre, unos hicieron ídolos de los consejeros, unos hicieron ídolos de los profetas, de los jueces. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo aún sus ministerios tomaron la casa y el altar del Señor para tomarla y hacer de sus ministerios oficiales militares. La casa y el altar del Señor, Dios la santificó y la purificó para entregársela al sacerdote y a los levitas. Los ministerios de Dios fueron santificados y purificados. Luego que Dios santificó y purificó al sacerdote y a los levitas, Él le entregó su casa y su altar. La casa de Dios fue ungida junto con los ministerios. Dios nos muestra a través de su palabra cómo fue que Él dividió, cómo Él separó sus ministerios y cómo Dios los ubicó, a unos en su casa y en su altar y a otros los ubicó en otros lugares, que Dios entendió que estos podían ejercer el ministerio que Dios les entregó. La palabra del Señor nos dice que los ministerios de Dios, la iglesia de Dios, Judá y Jerusalén, hizo ídolos del ministerio que Dios le entregó. Dios dice: les voy a quitar todo aquello en lo que han puesto su corazón. Les voy a quitar todo aquello en lo que ustedes confían, hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua. Esta es una obra en la cual se mueven los alimentos. La casa del Señor fue ungida. Los ministerios de Dios, el sacerdote y los levitas fueron
lavados, purificados y ungidos para que estos trabajaran en la casa del Señor, aquella casa que Dios ungió desde el principio de la creación. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice a través de esta porción de la palabra que le va a quitar a Judá y a Jerusalén aún el agua y el pan en el cual estos han puesto su corazón, Dios nos está hablando de obras de alimentos que los ministerios de Dios han formado y han creado. Dios nos muestra y nos revela cómo sus ministerios se hicieron imagen y semejanza de todo aquello que Dios les dijo. Tengan cuidado de no poner su corazón en nada de lo que vean en la tierra que yo les voy a entregar. En la tierra que yo les voy a entregar. Les voy a quitar todo aquello, dice el Señor, en lo que ustedes confían. Hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua. La casa y el altar de Dios fue preparada para que allí llegara el pueblo del Señor a llevar sus ofrendas por alimento. Lo voy a volver a repetir. La casa y el altar de Dios fue preparada y creada para que el pueblo del Señor allí llegara a llevarle ofrendas para alimentos al Señor y ofrendas de aquellas que salen del corazón del hombre. Dios clasificó y separó a sus ministerios según el ministerio que le dio. Luego Dios lo depositó en un lugar específico. Los ministerios de Dios no están llamados a tomar el cuerpo de Cristo y llevárselo a ningún lugar. Los ministerios de Dios, el cuerpo de Cristo, Dios espera que trabaje para Él según el área del cuerpo de Cristo que estos pertenezcan. Hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua, dice el Señor, les voy a quitar a Judá y a Jerusalén, todos sus héroes y soldados. Dios nos está hablando de personas en las que sus ministerios, personas en las que el hombre ha puesto su corazón. El hombre dejó de mirar a Dios para mirar al hombre, para seguir al hombre, para escuchar la voz del hombre, para imitar al hombre. Y de esta manera los altares del Señor fueron destruidos. De esta manera los ministerios de Dios fueron destruidos. No enseñaron, dice el Señor, los sacerdotes a mi pueblo a diferenciar lo que es santo de lo que no. No enseñaron a mi pueblo a respetar mis objetos santos. No enseñaron a obedecer al pueblo. No enseñaron a obedecer a mi pueblo. Les voy a quitar todo aquello, dice el Señor, en lo que ustedes confían.
Les voy a quitar los jueces y les voy a quitar los profetas. No te hagas imagen, dice el Señor, de ninguna semejanza. No te hagas imagen, dice el Señor, de ninguna semejanza. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, dice el Señor, ni le rindas culto. Porque yo, el Señor, soy tu Dios. Soy celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Quien no tolera que entregues tu corazón, dice el Señor, a otros dioses. Cuando el hombre pone el corazón en el hombre automáticamente lo idolatra. Aunque el hombre no lo vea de esta manera, por la situación en la cual ha caído, hay cosas que les revelan al pueblo de Dios, a los ministerios de Dios, cuando estos idolatran. La situación en la cual los ministerios caen, cuando ponen su corazón en el hombre, es una situación la cual estos ministerios que han pecado, que han mirado al mundo, que han practicado las cosas del mundo, que han llevado a su corazón cosas que ya Dios les había advertido que no miraran, que no tocaran, que no llevaran a su corazón porque se podían contaminar. Estos ministerios caen bajo una condición espiritual en la cual estos no entienden y no se dan cuenta. En el momento que alejan su corazón del Señor y comienzan a adorar ídolos, Dios nos muestra el listado de todo aquello en lo que el hombre pone su corazón. Aún la casa del Señor se ha tomado para hacer obras que Dios no mandó al hombre a hacer. Para hacer obras que Dios no mandó al hombre a hacer. Dios nos dice, les quitaré todo aquello en lo que confían. Les voy a quitar todo aquello en lo que ustedes han puesto su corazón. Dios nos dice, hicieron de mis ministerios oficiales y militares. Hicieron que mis ministerios abortaran lo que yo deposité en ellos. Dios formó al cuerpo de Cristo y le entregó un ministerio, una habilidad, un talento, el cual un 100% se tiene que mover por la esencia del maestro, por la esencia de la palabra del Señor. Dios sería quien direccionaría sus ministerios. Dios nos dice, les voy a quitar todo aquello en lo que han puesto su corazón.